La adoración de los Reyes Magos según la visión de la beata Ana Catalina Emery. Vi la caravana de los Reyes llegando a una puerta situada hacia el sur. Un grupo de hombres los siguió hasta un arroyo que hay delante de la ciudad, volviéndose luego. Cuando hubieron pasado el arroyo, se detuvieron un momento para buscar la estrella en el cielo. Habiéndola divisado, dieron un grito de alegría y continuaron su marcha cantando. La estrella no los conducía en línea recta, sino por un camino que desviaba un poco al oeste. Pasaron delante de una ciudad pequeña que conozco bien, detrás de la cual los vi que se detenían y oraban en dirección al sur, en un sitio agradable al lado de un caserío. En este lugar y delante de ellos surgió un manantial de la tierra, lo que lo llenó de regocijo. Bajaron y cavaron para esta fuente un pilón que rodearon de arena, piedras y césped. Acamparon allí durante varias horas, abrevaron y dieron de comer a sus animales y tomaron ellos también un poco de alimento, pues en Jerusalén no habían podido descansar a consecuencia de sus diversas preocupaciones. Más tarde vi a nuestro Señor detenerse varias veces cerca de esta fuente, con sus discípulos. La estrella, que brillaba durante la noche como un globo de fuego, se aparecía ahora a la luna vista durante el día. No era perfectamente redonda, sino como recortada. A menudo la vi oculta por las nubes. Sobre el camino directo de Belén a Jerusalén había gran movimiento de viajeros con equipajes y asnos. Probablemente era gente que volvía de Belén, pues después de haber pagado el impuesto, o que iban a Jerusalén al mercado, o para visitar el templo. El camino que seguían los reyes era solitario, y Dios los llevaba sin duda por allí para que pudieran llegar a Belén durante la noche sin llamar demasiado la atención. Los vi ponerse en camino cuando ya el sol se hallaba muy bajo. Iban en el mismo orden en que habían venido. Mensor, el más joven, iba delante, luego venía Zair el cetrino y por fin Teoseno el blanco, que era también el de más edad. Hoy, a la hora del crepúsculo, vi el cortejo de los santos reyes llegando ante Belén, cerca del mismo edificio en el que José y María se habían hecho inscribir y que era la casa solariega de la familia de David. Solo quedaban algunos restos de muro. Habían pertenecido a los padres de San José. Era un gran edificio rodeado por otros más pequeños, con un patio cerrado delante del cual había una plaza plantada de árboles con una fuente. En esta plaza había unos soldados romanos, porque la casa era como una oficina para el cobro de impuestos. Cuando llegó el cortejo, cierto número de curiosos se agrupó alrededor. Habiendo desaparecido la estrella, los reyes sentían alguna inquietud. Se les aproximaron algunos hombres y los interrogaron. Ellos echaron pie a tierra y unos empleados vinieron desde la casa a su encuentro con ramas en la mano y les ofrecieron algunos refrescos. Esta era la costumbre para dar la bienvenida a extranjeros distinguidos. Yo entonces pienso, son mucho más amables con ellos que con el pobre San José, tan solo porque han distribuido pequeñas piezas de oro. Le hablaron del Valle de los Pastores como un buen lugar para levantar sus carpas. Ellos se quedaron durante un largo rato indecisos. Yo no les oí preguntar nada acerca del rey de los judíos. Recién nacido, sabían que Belén era el sitio designado por la profecía, pero a causa de lo que Herodes les había dicho, temían llamar la atención. Pronto vieron brillar en el cielo sobre un lado de Belén un meteoro semejante a la luna cuando aparece. Montaron entonces nuevamente en sus cabalgaduras y costeando un foso y unos muros ruminosos dieron la vuelta a Belén por el sur
y se dirigieron al oriente hacia la gruta del pesebre que abordaron por el costado de la llanura, donde los ángeles se habían aparecido a los pastores. Cuando hubieron llegado cerca de la tumba de Mará, en el valle que está detrás de la gruta del pesebre, se apearon. Sus gentes deshicieron muchos envoltorios, levantando una gran carpa que llevaban e hicieron otros arreglos, con ayuda de algunos pastores que les indicaron los sitios más convenientes. El campamento se hallaba en parte arreglado, cuando los reyes vieron aparecer la estrella, clara y brillante sobre la colina del pesebre, dirigiendo hacia ella perpendicularmente sus rayos de luz. La estrella pareció crecer mucho y derramó una cantidad extraordinaria de luz. Yo los vi mirando primero todo con un aire de gran asombro. Estaba oscuro, no veían ninguna casa sino tan solo la forma de una colina semejante a una muralla. De pronto sintieron un gran júbilo, pues vieron en medio de la luz la figura resplandeciente de un niño. Todos se destocaron para demostrar su respeto. Luego los tres reyes fueron hacia la colina y encontraron la puerta de la gruta. Mensor la abrió, viéndola llena de una luz celeste, y al fondo la Virgen sentada sosteniendo al niño tal como él y sus compañeros la habían visto en sus visiones. Volvió sobre sus pasos para contar a los otros lo que acababa de ver. Entonces José salió de la gruta acompañado por un viejo pastor para ir a su encuentro. Los tres reyes le dijeron con toda sencillez cómo habían venido para adorar al rey recién nacido de los judíos, cuya estrella había visto, y para ofrecerle sus presentes. José los acogió muy afectuosamente y el anciano pastor los acompañó hasta su séquito y los ayudó a sus arreglos junto con otros pastores que se encontraban allí. Ellos mismos se prepararon como para una ceremonia solemne. Los vi ponerse unos grandes mantos blancos con una cola que tocaba el suelo. Tenían un reflejo brillante como si fueran de seda natural. Eran muy hermosos y flotaban ligeramente a su alrededor. Eran estas las vestiduras ordinarias para las ceremonias religiosas. En la cintura llevaban unos bolsos y unas cajas de oro colgadas de cadenas, cubriendo todo esto con sus amplios mantos. Cada uno de los reyes veía seguido por 4 personas, además de algunos servidores que Mensor llevaba una mesa pequeña, una carpeta con flecos y otros objetos. Los reyes siguieron a San José y al llegar bajo el alero que estaba delante de la gruta, cubrieron la mesa con la carpa y cada uno de ellos puso encima las cajas de oro y los vasos que desprendieron de su cintura. Eran los presentes que ofrecían entre todos. Mensor y los demás se quitaron las sandalias y José abrió la puerta de la gruta. 2 jóvenes del séquito de Mensor iban delante de él. Tendieron una tela sobre el piso de la gruta, retirándose luego hacia atrás. Otros 2 lo siguieron con la mesa sobre la que estaban los presentes. Una vez llegado delante de la Santísima Virgen, Mensor los tomó y poniendo una rodilla en tierra, los depositó respetuosamente a sus plantas. Detrás de Mensor se hallaban los 4 hombres de su familia que se inclinaban con humildad. Zair y Teoceno, con sus acompañantes, se habían quedado atrás, cerca de la entrada. Cuando se adelantaron estaban como ebrios de alegría y emoción e inundados por la luz que llenaba la gruta. Sin embargo, allí solo había una luz, la luz del mundo. María, apoyada sobre un brazo, se hallaba más bien recostada que sentada sobre una especie de alfombra, a la izquierda del niño Jesús, el cual estaba acostado dentro de una gramella, cubierta con una carpeta y colocada sobre una tarima en el lugar en que había nacido. Pero en el momento en que ellos entraron,
La Santísima Virgen se sentó, se cubrió con su velo y tomó entre sus brazos el niño Jesús, cubierto también por su amplio velo. Mensor se arrodilló y, colocando los presentes ante él, pronunció palabras conmovedoras rindiéndole homenaje, cruzando las manos sobre el pecho, inclinando su cabeza descubierta. Entretanto, María había desnudado el busto del niño, el cual miraba con semblante amable desde el centro del velo que se hallaba envuelto. Su madre sostenía su cabecita con uno de los brazos y lo rodeaba con el otro. Tenía sus manitas juntas sobre el pecho y a menudo los tenía graciosamente a su alrededor. Oh, qué felices se sentían al adorar al Rey aquellos buenos hombres venidos del Oriente. Viendo esto, me decía a mí misma: sus corazones son puros y sin mancha, llenos de ternura y de inocencia, como corazones de niños piadosos. No hay nada violento en ellos, y sin embargo están llenos de fuego y de amor. Yo estoy muerta, yo no soy más que un espíritu. De otro modo no podría ver esto, pues esto no existe ahora, y sin embargo existe ahora, pero no existe en el tiempo. En Dios no hay tiempo, en Dios todo es presente. Yo estoy muerta, yo no soy más que un espíritu. Mientras me asaltaban aquellos pensamientos tan extraños, escuché una voz que me decía: ¿qué te puede importar eso? Mira y ataba al Señor, que es eterno y en quien todo es eterno. Vi entonces a Mensor, que sacaba de una bolsa colgada de su cintura un puñado de pequeñas barras compactas, pesadas, de largo de un dedo, afiladas en la extremidad y brillantes como el oro. Era su regalo, que colocó humildemente sobre las rodillas de la Santísima Virgen, al lado del niño Jesús. Ella lo tomó con un gran agradecimiento, lleno de gracia, y lo cubrió con un extremo de su manto. Mensor dio aquellas pequeñas barras de oro, virgen porque era muy sincero y caritativo, y buscaba la verdad con un ardor constante e inquebrantable. Después se retiró, retrocediendo con sus 4 acompañantes, y Zair, el rey cetrino, se adelantó con los suyos y se arrodilló con una profunda humildad, ofreciendo su presente con palabras conmovedoras. Era un vaso de oro para poner el incienso, lleno de pequeños granos resinosos de color verdoso. Lo puso sobre la mesa delante del niño Jesús. Zair dio el incienso porque era un hombre que se conformaba respetuosamente y desde el fondo de su corazón a la voluntad de Dios y la seguía con amor. Se quedó largo rato arrodillado con un gran fervor antes de retirarse. Luego vino Teoseno, el mayor de los 3. Tenía mucha edad, sus miembros estaban endurecidos, no siéndole posible arrodillarse, pero se puso de pie, profundamente inclinado, y colocó sobre la mesa un vaso de oro con una hermosa planta verde. Era un precioso arbusto de tallo recto, con pequeños ramos crespos coronados por lindas flores blancas. Era la mirra. Ofreció la mirra por ser el símbolo de la mortificación y de la victoria sobre las pasiones, pues este hombre excelente había sostenido perseverante lucha contra la idolatría, la poligamia y las costumbres violentas de sus compatriotas. En su emoción, se quedó durante tanto tiempo con sus 4 acompañantes ante el niño Jesús
que tuve lástima de los otros criados que estaban fuera de la gruta y que habían esperado tanto tiempo para ver al niño. Las palabras de los reyes y de todos sus acompañantes eran llenas de simplicidad y siempre muy conmovedoras. En el momento de prosternarse y al ofrecer sus presentes, se expresaban más o menos en estos términos: hemos visto su estrella, sabemos que Él es el Rey de todos los reyes. Venimos a adorarlo y a ofrecerle nuestro homenaje y nuestros presentes. Y así sucesivamente. Estaban como en éxtasis y en sus oraciones inocentes y afectuosas recomendaban al niño Jesús sus propias personas, sus familias, su país, sus bienes y todo lo que tenía algún valor para ellos sobre la tierra. Ofrecían al Rey recién nacido sus corazones, sus almas, sus pensamientos y sus acciones. Le pedían que les diera una clara inteligencia, virtud, felicidad, paz y amor. Se mostraban inflamados de amor y derramaban lágrimas de alegría que caían sobre sus mejillas y sus barbas. Se hallaban en plena felicidad. Creían haber llegado ellos mismos hasta aquella estrella hacia la cual desde miles de años atrás sus antepasados habían dirigido sus miradas y sus suspiros, con un deseo tan constante. Todo el regocijo de la promesa realizada después de tantos siglos estaban en ellos. La Madre de Dios aceptó todo con humilde acción de gracias. Al principio no dijo nada, pero un simple movimiento bajo su velo expresaba su piadosa emoción. El cuerpecito del niño se mostraba brillante entre los pliegues de su manto. Por fin, ella dijo a cada uno algunas palabras humildes y llenas de gracia, y echó un poco su velo hacia atrás. Allí pude recibir una nueva lección. Pensé, con qué dulce y amigable gratitud recibe cada presente. Ella no tiene necesidad de nada. Que posee a Jesús, acoge con humildad todos los dones de la caridad. Yo también en lo futuro recibiré humildemente y con agradecimiento todas las dádivas caritativas. Cuánta bondad en María y en José. No guardaban casi nada para ellos y distribuían todo entre los pobres. Cuando los reyes hubieron abandonado la gruta con sus acompañantes, volviéndose a sus carpas, sus criados entraron a su vez. Habían levantado las tiendas, descargado los animales, puesto todo en orden y esperaban delante de la puerta, llenos de paciencia y de humildad. Eran más de 30 y estaban también con ellos un grupo de niños que llevaban solamente un paño ceñido en los riñones y un pequeño manto. Los criados entraron de 5 en 5, conducidos por uno de los personajes principales bajo cuyas órdenes servían. Se arrodillaban alrededor del niño y lo honraban en silencio. Finalmente entraron los niños todos juntos, se pusieron de rodillas y adoraron a Jesús con una alegría inocente y cándida. Los servidores no se quedaron mucho tiempo en la gruta del pesebre, pues los reyes volvieron a entrar solemnemente. Se habían puesto otros mantos largos y flotantes, llevaban en la mano unos incensarios y con ellos incensaron con un gran respeto al niño, a la Santísima Virgen, a José y toda la gruta. Luego se retiraron después de haberse inclinado profundamente. Esta era una de las formas de adorar que tenía aquel pueblo. Durante todo este tiempo, María y José se hallaban penetrados por la más dulce alegría. Jamás los había visto así.
Lágrimas de ternura corrían a menudo por sus mejillas. Los honores solemnes rendidos al niño Jesús, a quien ellos se veían obligados a alojar tan pobremente y cuya dignidad suprema quedaba escondida en sus corazones, los consolaba infinitamente. Veían que la providencia todopoderoso de Dios, a pesar de la ceguera de los hombres, había preparado para el niño de la promesa y le había enviado desde las regiones más lejanas lo que ellos por sí no podían darle, la adoración debida a su dignidad y ofrecida por los poderosos de la tierra con una santa magnificencia. Adoraban a Jesús con los santos reyes. Los homenajes ofrecidos los hacían muy felices. La tienda estaba levantada en el valle situado detrás de la gruta del pesebre, hasta la gruta de la tumba de Mará. Los animales se hallaban puestos en filas y atados a estacas y separados por medio de cuerdas. Cerca de la carpa grande que estaba al lado de la colina del pesebre, había un espacio cubierto con esteras, donde estaba depositada una porción del equipaje. Sin embargo, la mayor parte fue llevada a la gruta de la tumba de Mará. Cuando todos hubieron abandonado el pesebre, ya se había levantado la estrella. Se reunieron en círculo cerca del viejo terebinto que se alzaba sobre la gruta de Mará y entonaron cantos solemnes en presencia de las estrellas. No me es posible decir la emoción de aquellos cantos que resonaban en medio del valle silencioso. Durante tantos siglos sus antepasados habían mirado los astros, rezando, cantando, y he aquí que ahora todos sus deseos habían sido escuchados. Cantaban como ebrios de alegría y de agradecimiento. Entretanto, José, con la ayuda de 2 viejos pastores, había preparado una comida frugal en la tienda de los reyes. Trajeron pan, frutas, paneles de mieles, algunas hierbas y frascos de bálsamo, poniéndolo todo sobre una mesa baja, cubierta con una carpeta. José había conseguido estas cosas desde la mañana para recibir a los reyes, cuya venida le había sido anunciada de antemano por la Santísima Virgen. Cuando los reyes volvieron a su carpa, vi que San José los recibía muy cordialmente y les rogaba que, siendo sus huéspedes, se dignaran a aceptar la sencilla comida que les ofrecía. Se ubicó al lado de ellos junto a la mesa y luego empezaron a comer. San José no mostraba timidez alguna. Hallábase tan contento que derramaba lágrimas de alegría. Cuando vi esto, pensé en mi difunto padre, el pobre campesino, que en ocasión de mi toma de hábito en el convento, se vio obligado a sentarse a la mesa en compañía de muchas personas distinguidas. En su sencillez y humildad, al principio no había sentido mucho miedo. Luego puso tan contento que hasta derramó lágrimas de alegría. Sin querer, ocupaba el primer lugar en la fiesta. Después de aquella pequeña comida, José los dejó. Algunas de las personas más importantes de la caravana fueron a la posada de Belén. Las otras se echaron sobre sus lechos, que estaban preparados, formando un círculo bajo la carpeta grande, y en ellos reposaron. José, que había vuelto a la gruta, puso todos los presentes a la derecha del pesebre en un rincón, en el cual había colocado un tabique, de manera que no se pudiera ver lo que había detrás. La criada de Ana, que después de la partida de ésta se había quedado al lado de la Santísima Virgen, se había mantenido oculta en una gruta lateral durante toda la ceremonia.
no volviendo a aparecer hasta que todos se hubieran marchado. Era una mujer inteligente y de espíritu grave. No vi a la Sagrada Familia ni a esta criada mirando los presentes de los reyes con satisfacción mundana. Todo fue aceptado con humilde agradecimiento y casi de inmediato distribuido caritativamente. Esta noche vi en Belén un poco de agitación con motivo de la llegada de la caravana a la casa en que se pagaban el impuesto. Más tarde hubo muchas idas y venidas en la ciudad. Las gentes que habían seguido el cortejo hasta el Valle de los Pastores no habían tardado en volver. Luego, mientras los tres reyes, llenos de alegría y de fervor, adoraban y depositaban sus presentes en la gruta del pesebre, vi a algunos judíos rondando por los alrededores, a cierta distancia, que espiaban y murmuraban en voz baja. Más tarde, los vi ir y venir dentro de Belén y presentar diversos informes. Más tarde hubo muchas idas y venidas en la ciudad. Las gentes que habían seguido el cortejo hasta el Valle de los Pastores no habían tardado en volver. Luego, mientras los tres reyes llenos de alegría y de fervor adoraban y depositaban sus presentes en la gruta del pesebre, vi a algunos judíos rodando por los alrededores a cierta distancia que espiaban y murmuraban en voz baja. Más tarde los vi ir y venir dentro de Belén y presentar diversos informes. No pude dejar de llorar amargamente por estos desgraciados. Sufro mucho viendo a estas malas personas que entonces y todavía ahora, cuando el Salvador se acerca a los hombres, se ponen a murmurar y a observar, y luego, arrastrados por su malicia, propagan mentiras. Cuán dignos de compasión me parecían aquellos desgraciados. Tienen la salvación tan cerca de ellos y la rechazan, mientras que estos buenos reyes, guiados por su fe sincera en la promesa, han venido desde tan lejos, han encontrado la salvación. ¡Ay! Con cuánto dolor lloro por estos hombres endurecidos y ciegos. En Jerusalén vi hoy, durante el día, a Herodes leyendo todavía unos rollos en compañía de escribas y hablando de lo que habían dicho los tres reyes. Después, todo entró nuevamente en calma, como si se hubiera querido acallar este asunto. Hoy por la mañana temprano, vi a los reyes y a algunas personas en su séquito, visitando sucesivamente la Sagrada Familia. Los vi también durante el día cerca de su campamento y de sus bestias de carga, ocupados en hacer diversas distribuciones. Estaban llenos de júbilo y de felicidad, y repartían muchos regalos. Vi que entonces se solía siempre hacer esto en ocasiones de acontecimientos felices. Los pastores, que habían prestado servicio al séquito de los reyes, recibieron valiosas gratificaciones. También muchos pobres les fueron ofrecidos presentes. Vi que ponían unos chales sobre los hombros de algunas pobres viejecitas encorvadas que habían ido allí. Entre las personas del séquito de los tres reyes, habían algunas que se encontraban a gusto en el valle cerca de los pastores y que deseaban quedarse allí para vivir junto a ellos. Dieron a conocer sus deseos a los reyes y obtuvieron el permiso de quedarse, habiendo recibido además muy ricos regalos, entre otros colchas, vestidos, oro en grano y además de los asnos en que habían montado. Viendo a los reyes que distribuían también muchos trozos de pan, me pregunté al principio dónde podían haberlo conseguido, pero luego recordé haberlos visto varias veces en los sitios en que establecían su acampamento, preparar gracias a sus provisiones de harina dentro de los moldes de hierro que llevaban pequeños panes chatos, parecidos a las galletas, que ponían sobre sus bestias de carga, amontonados dentro de livianas cajas de cuero. Hoy vinieron también muchas personas de Belén que se agrupaban alrededor de ellos para conseguir algunos obsequios bajo diferentes pretextos.
Por la noche fueron al pesebre para despedirse. Primero fue solo Mensor. María le puso al niño Jesús en los brazos. Él lloraba y resplandecía de alegría. Luego vinieron los otros dos y derramaron lágrimas al despedirse. Trajeron todavía muchos presentes, piezas de tejidos diversos, entre los cuales algunos que parecían de seda sin teñir y otros de color rojo o floreados. También trajeron muy hermosas colchas. Quisieron además dejar sus grandes mantos de color amarillo pálido, que parecían hechos con una lana extremadamente fina. Eran muy livianos y al menor soplo del aire los agitaba. Traían también varias copas, puestas unas sobre otras, cajas llenas de granos y en una cesta unos tiestos donde habían hermosos ramos de una planta verde, con lindas flores blancas. Aquellos tiestos se hallaban colocados unas encima de otros, dentro de una canasta. Era mirra. Dieron igualmente a José unos jaulones llenos de pájaros que habían traído en una gran cantidad sobre unos dromarios para alimentarse con ellos. Cuando se separaron de María y del niño, todos derramaron muchas lágrimas. Vi a la Santísima Virgen de pie junto a ellos en el momento de despedirse. Llevaba sobre sus brazos al niño Jesús envuelto en su velo y dio algunos pasos para acompañar a los reyes hasta la puerta de la gruta. Allí se detuvo en silencio y para dar un recuerdo a aquellos hombres excelentes, desprendió de su cabeza el gran velo transparente de tejido amarillo que la envolvía, y así como al niño Jesús, y lo puso en las manos de Mensor. Los reyes recibieron aquel presente inclinándose profundamente, y un júbilo lleno de respeto hizo palpitar sus corazones, cuando vieron ante ellos a la Santísima Virgen sin velo, teniendo al pequeño Jesús. Cuántas dulces lágrimas derramaron al abandonar la gruta. El velo fue para ellos desde entonces la más santa de las reliquias que poseían. La Santísima Virgen, recibiendo los presentes, no parecía darles gran valor, y sin embargo en su conmovedora humildad mostraba un verdadero agradecimiento a la persona que los ofrecía. Durante esta maravillosa visita, no vi en ella ningún sentimiento de complacencia para consigo misma. Solamente al principio, por amor hacia el niño Jesús y por compasión hacia San José, se dejó llevar con naturalidad por la esperanza de que en adelante San José y el niño encontrarían quizás un poco de simpatía en Belén y que ya no serían tratados con tanto desprecio como lo fueron a su llegada, pues la tristeza y la inquietud de San José la habían afligido mucho. Cuando los reyes se despidieron, la lámpara estaba ya encendida en la gruta, todo estaba oscuro, y ellos se fueron enseguida con sus acompañantes, debajo del gran terebinto que había encima de la tumba de Mará, para celebrar allí, como en la víspera por la noche, las ceremonias de su culto. Debajo del árbol había una lámpara encendida. Cuando las estrellas aparecieron, se pusieron a rezar y entonar melodiosos cantos. Las voces de los niños producían un efecto muy agradable en aquel coro. Luego se dirigieron todos a la carpeta en la que José había preparado de nuevo una ligera comida. Después de esto, algunos se envolvieron a su posada de Belén, mientras otros iban a descansar bajo la carpa. Hacia la medianoche tuve de pronto una visión. Vi a los reyes descansando en su carpa sobre unas colchas tendidas en el suelo, y cerca de ellos percibí a un hombre joven y resplandeciente. Era un ángel que los despertaba y les decía que debían partir de inmediato, sin volver por Jerusalén, sino a través del desierto, siguiendo las orillas del Mar Muerto. Los reyes se levantaron enseguida de sus lechos y todo su séquito pronto estuvo de pie. Uno de ellos fue al pesebre a despertar a San José, quien corrió a Belén para advertir a aquellos que allí se habían hospedado, pero los encontró en camino, pues ellos habían tenido la misma aparición. Plegaron la carpa,
Cargaron el fardaje y todo fue envuelto y preparado con una asombrosa rapidez. Mientras los reyes se despedían en forma conmovedora de San José, una vez más delante de la gruta del pesebre, su séquito partía en destacamentos separados para tomar la delantera y se dirigía hacia el sur con el fin de costear el Mar Muerto, atravesando el desierto de Engadí. Los reyes instaron a la Sagrada Familia a que partiera con ellos, porque sin duda alguna un gran peligro la amenazaba. Luego aconsejaron a María que se ocultara con el pequeño Jesús para no ser molestada a causa de ellos. Lloraron entonces como niños y abrazados a San José, diciéndole palabras conmovedoras. Luego montaron sus dromedarios, ligeramente cargados, y se alejaron a través del desierto. Vi al ángel cerca de ellos, en la llanura, señalarles el camino. Pronto desaparecieron, seguían rutas separadas, a un cuarto de legua unos de otros, dirigiéndose durante una legua hacia el oriente y enseguida hacia el sur, en el desierto.